Pensé que era solo un simple error, que todo terminaría ahí, pero me equivoqué. Ese día fue el comienzo de lo que se convertiría en los momentos más complicados y prohibidos de mi vida. Incluso ahora, mientras les cuento esta historia, siento que me tiemblan las manos, porque esto no es solo una confesión, es una confrontación con mi propio conflicto interno, la vergüenza y el deseo. Alfred, el esposo de mi madre, maduro, carismático y siempre rebosante de confianza. Era el tipo de hombre que no necesitaba hablar fuerte para llamar la atención. La mayor parte del tiempo estaba callado en casa, pero su presencia llenaba cualquier habitación. Era el segundo esposo de mi madre, y nunca habíamos tenido una relación cercana. Era educado pero distante hasta ese día en que todo cambió. Mi madre, Jennifer, había salido con sus amigas, como siempre. La casa quedó en manos de Alfred y de mí. Fue una tarde tranquila, o al menos. Pensé que sería... Me había retirado a mi habitación para cambiarme de ropa, de pie frente al espejo, vestida solo en ropa interior. Estaba a punto de ponerme un vestido cuando oí el leve crujido de la puerta al abrirse. Emily, tus puertas se abren, dijo Alfred suavemente desde el umbral. Su voz era tranquila, pero lo suficientemente fuerte como para sobresaltarme. Giré la cabeza y vi sus ojos fijos en mí. El tiempo pareció detenerse. No sabía qué hacer. No me cubrí, pero tampoco me moví. Dudó en la puerta, con la mano apoyada en ella, como si debatiera si entrar o retroceder. Su mirada se detuvo justo el tiempo suficiente para que sintiera una oleada de confusión y algo más, algo inexplicable. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Fueron solo unos segundos, pero en esos segundos todo pareció cambiar. Lo siento, dijo finalmente, apartando la mirada, pero su voz no sonó. Completamente arrepentido. Llevaba un dejo de vacilación, como si no estuviera seguro de si realmente se arrepentía. Retrocedió un paso, pero su presencia seguía llenando la habitación incluso después de cerrar la puerta. Está bien, murmuré con la voz ligeramente temblorosa, pero por dentro sabía que no estaba bien. Algo había cambiado en mí y no podía ignorarlo. Se fue y me quedé sola con mis pensamientos. Sin embargo, su mirada persistente y la sutil tensión en el aire se quedaron conmigo. Ese momento quedó grabado en mi mente y no pude quitármelo de la cabeza. Pensé que solo era un error, algo incómodo, algo que se desvanecería, pero me equivoqué. Solo unos días después volvió a suceder, y esta vez fue aún más lejos. Hasta ese momento, todo podría haberse atribuido a un error incómodo, una interacción inoportuna. Y pensé lo mismo, pero no tardé mucho en darme cuenta de que no era así. Voy a parar ahí. Ese día fue solo el principio, y ahora les contaré todo lo que pasó desde ese momento. Al día siguiente teníamos que asistir a una boda. Una de las amigas más cercanas de mi madre se casaba por segunda vez. Mi madre estaba como siempre, alegre y emocionada, vestida de gala y lista para el evento. Jennifer siempre había sido alguien a quien le encantaba divertirse. Yo era devota de mis amigos, pero no necesariamente de la lealtad en el sentido más profundo. Por otro lado, no estaba emocionada con ir. Pero la presencia de Alfred en esa boda lo cambió todo. Llegamos juntos al lugar. Mientras la multitud se arremolinaba a nuestro alrededor, me encontré mirando a Alfred más de lo que debía. Tal vez siempre había sido así de guapo, así de carismático, y simplemente no me había dado cuenta antes. Bajo el suave resplandor de las luces de la boda, él parecía irradiar confianza. Su traje era perfecto. Adaptaba cada paso que daba, irradiando un encanto natural. Sin embargo, yo intentaba deshacerme de esos pensamientos. No seas ridícula, Emily, me dije a mí misma, pero mis ojos seguían volviendo a él. Empezó un baile.
Mi madre y Alfred estaban en medio de la pista, balanceándose al ritmo. Jennifer tenía esa sonrisa despreocupada de siempre, pero a mitad del baile se giró de repente hacia mí y sonrió. Alfred le pidió a Emily que bailara. Dijo que necesitaba ir un rato con mis amigos. Algo dentro de mí se despertó de golpe. Mi corazón se aceleró. Alfred dudó un momento, luego sonrió y me extendió la mano. Sus ojos tenían una expresión de confianza despreocupada. Vamos, Emily, dijo con un tono ligero. Tendrás que enseñarme algunos pasos. Jennifer ya me había avergonzado en la pista con su desenfado. No pude negarme. Extendí la mano vacilante. Mi voz temblaba al responder. Claro. Mientras caminábamos hacia la pista de baile bajo la mirada de la multitud, mis nervios se pusieron de punta. En el momento en que su mano tocó mi cintura, sentí que mi respiración se aceleraba. Su colonia, la calidez de su tacto, todo tan real. Esta historia está a punto de comenzar. Si te intriga, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para recibir más. Tu apoyo significa mucho. No olvides dejar un comentario, me gusta y un comentario. Mientras bailábamos, Alfred no apartó la mirada de la mía. Emily, no tenía ni idea de que fueras tan talentosa, dijo con una cálida sonrisa. Había cierto encanto en su voz que tocó una fibra muy profunda en mí. Bailar contigo es realmente placentero. Evité su mirada, intentando disimular lo que fuera que parpadeaba dentro de mí. Solo hago lo mejor que puedo, dije. Pero el temblor en mi voz me traicionó. La sonrisa de Alfred se suavizó. No te subestimes, dijo, y pude sentir su mano presionando con más fuerza contra mi cintura. Esto no es solo bailar, estamos compartiendo algo. ¿No lo sientes? Ese fue el momento en que me di cuenta de que la conexión entre nosotros no se trataba solo del baile. Mi cuerpo se movía al ritmo de la música, pero mi corazón y mi mente estaban girando fuera de control. La multitud a nuestro alrededor, mi mamá, el ruido, todo lo demás se desvaneció. Solo estaba Alfred y las manos que me sujetaban con firmeza. La confusión y el deseo dentro de mí me abrumaban. Durante el baile, la voz de Alfred llegó suave pero profundamente, rompiendo mis pensamientos caóticos. Quería disculparme porque el otro día dijo que solo quería avisarte, pero que así probablemente fue un poco irrespetuoso con tu espacio. Una calidez me invadió y sentí que mis mejillas se sonrojaban. Mis ojos se desvanecieron, pero quería aliviar la tensión. Está bien, dije rápidamente con la voz ligeramente temblorosa. De verdad, no es para tanto. Esas cosas pueden pasar. Alfred se detuvo un momento, pero no dejó de bailar, sus ojos fijos en los míos. Aún así, continuó con su voz suavizada. Si te incomodó, quiero que sepas que no era mi intención. Solo quería llamar tu atención. Mi corazón se aceleró. No me sentía incómodo, dije intentando tranquilizarlo. Al mismo tiempo, luchaba contra la extraña emoción que comenzaba a crecer en mi interior. De verdad, está bien. El aire entre nosotros se densificó por un momento mientras seguíamos bailando. Era muy consciente de su mano en mi cintura y de la sinceridad en su mirada que despertó algo profundo en mí. Pero la intensidad no duró mucho, ya que la música terminó lentamente. Dejamos de bailar. Gracias, dijo Alfred con una suave sonrisa. Eres una pareja de baile maravillosa. Simplemente asentí con el corazón aún acelerado. Gracias también, dije en voz baja. Luego volví rápidamente a mi mesa y me senté. Alfred se quedó un momento, con la mirada fija en mí, antes de finalmente moverse a otra mesa. Pero en ese momento, esas miradas persistentes dejaron claro que lo que fuera que había entre nosotros no había terminado. Si acaso, acababa de comenzar. Preparados.
Cuando Jennifer regresó al salón de bodas, se acercó con una sonrisa radiante. ¡Qué baile tan bonito!, dijo felicitándonos. Se veían increíbles ahí fuera. Su elogio solo me hizo sentir más nerviosa, pero intenté disimularlo. Fue divertido, dije con una leve sonrisa. Alfred simplemente asintió cortésmente, con una sonrisa apenas visible en sus labios. Jennifer continuó hablando, aplaudiendo emocionada. Adivina qué, después de la boda las chicas y yo vamos a tener una despedida de soltera completamente de chicas. Solo Alfred. Llevarás a Emily a casa, ¿verdad? Alfred sonrió levemente. Por supuesto que no hay problema, respondió con indiferencia. En ese momento me di cuenta de lo injusto que era el comportamiento de Jennifer con Alfred. Una noche, cuando debería haber estado a su lado, lo dejaba solo. Una punzada de incomodidad se apoderó de mi pecho, pero la reprimí. A Jennifer no parecía importarle en lo más mínimo. Divertirse con sus amigos era claramente su prioridad. Tema 1. Cuando terminó la boda, Alfred y yo caminamos hacia el coche juntos. Jennifer ya se había ido con sus amigos a otro lugar. Nos subimos al coche y Alfred arrancó el motor silenciosamente. El silencio entre nosotros durante el viaje era casi tangible. Miré por la ventana, intentando no sentir que necesitaba llenar el silencio con palabras. Pero Alfred finalmente rompió el silencio. Jennifer, a veces, tiene diferentes prioridades, dijo, con la mirada fija en el camino por delante. Pero aún así me sorprende lo desconsiderada que puede ser a veces. En noches como estas, esperarías que tu pareja estuviera a tu lado. No oí su tono. Estaba tranquila y reflexiva, pero pude sentir un atisbo de decepción. Sus palabras tocaron una fibra profunda. La idea de alguien como Alfred, fuerte, carismático y sereno. Sentir soledad me conmovió profundamente. Me recompuse y respondí, aunque mi voz tembló un poco. Sí, supongo que en momentos como estos es importante un poco más de consideración. Alfred asintió. Tienes razón, dijo. Su mirada seguía fija en el camino. Pero supongo que cada relación es diferente. En ese momento sentí una conexión tácita creándose entre nosotros. Era como si pudiera comprender e incluso sentir su soledad. Al mismo tiempo, luchaba por reprimir mis propias emociones. Esa breve conversación pareció acercarme más a él. El vínculo entre nosotros crecía silenciosa pero con fuerza. Cuando llegamos a casa, Alfred abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Buenas noches, dijo, pero por su vacilación era evidente que aún no estaba listo para irse. Mientras caminaba hacia mi habitación, vi que Alfred seguía de pie cerca de la puerta. Un extraño impulso me detuvo en seco y me giré para mirarlo. Alfred, dije con una voz apenas por encima de un susurro. ¿Te gustaría entrar? Quizás podríamos hablar un rato. Aunque pude ver en los ojos de Alfred que realmente quería quedarse, declinó cortésmente. Después de lo que había sucedido el otro día, parecía dudoso. Lo había invitado a pasar para demostrar que lo había superado, que ya no era para tanto, pero en lugar de eso, me encontré retirándome a mi habitación, repasando el comportamiento de Jennifer y el de Alfred. Palabras. Una y otra vez en mi mente podía sentir su soledad. Me afectaba más de lo que quería admitir. Sentada en el borde de mi cama, intenté calmarme, pero los pensamientos en mi cabeza no se aquietaban. ¿Por qué pensaba tanto en él? ¿Por qué no podía dejar de revivir el día que entró accidentalmente en mi habitación? Las horas pasaban lentamente y la casa se volvía más silenciosa. Jennifer aún no había regresado y no tenía ni idea de qué estaba haciendo Alfred. Mientras luchaba con mis pensamientos, el sonido de mi puerta al abrirse de repente me congeló. Levanté la vista y vi a Alfred de pie en la puerta.
Sus ojos tenían una sensación de determinación, pero su expresión era conflictiva. Rápidamente me puse de pie, Alfred, dije, sin poder ocultar la sorpresa en mi voz. ¿Qué haces aquí? Cerró la puerta tras él, pero no entró más en la habitación. En cambio, se quedó allí parado como si debatiera consigo mismo. Emily, comenzó, con voz baja pero cargada de emoción. Tienes razón, Jennifer, no es justa conmigo. Pero esta noche no me importa lo que Jennifer haga o deje de hacer. Se acercó un paso más. Su mirada se fijó en la mía. Desde hace un tiempo siento algo por ti, admitió con voz firme, pero con vacilación. Sobre todo después de ese día que entré en tu habitación por accidente. No puedo sacármelo de la cabeza. Fue como si me hubieran chupado el aire de la habitación. No podía hablar. Ni siquiera podía pensar. Alfred continuó, aparentemente decidido a desahogarse sin importar las consecuencias. Quizás me arrepienta de haber dicho esto. Quizás estoy cometiendo un gran error, pero ya no puedo guardármelo. Emily, pienso en ti todo el tiempo. Hizo una pausa, buscando en mi rostro una reacción. Sabía que podía ver la sorpresa en mis ojos. Dio otro paso más. Su tono se suavizó. Tú me entiendes, Emily. Quizás no te des cuenta, pero me ves. Eso es algo que Jennifer nunca ha podido hacer. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que iba a estallar. El peso del momento era abrumador. Quería responder, pero no me venían las palabras a la mente. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todas las emociones no expresadas que teníamos demasiado miedo de reconocer. Alfred finalmente rompió el contacto visual. Su mirada cayó al suelo. Suspiró profundamente y tragó saliva con fuerza. Lo siento, Emily, dijo con una voz tranquila y casi frágil. No debería haber dicho nada de esto. Debería irme. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Hacia la puerta. Sus pasos eran deliberados, pero era evidente que cada uno llevaba una carga. Cuando alcanzó el pomo de la puerta, noté cómo sus hombros subían y bajaban con una profunda respiración. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Todos mis miedos y confusión se desvanecieron, reemplazados por una audacia que no sabía que tenía. No podía dejar que se fuera, Alfred. Grité con mi voz, un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para llenar la habitación. Se detuvo. Lentamente se giró hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de agitación, una batalla de arrepentimiento y anhelo que se desarrollaba en sus profundidades. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces, con manos temblorosas, deslicé los tirantes de mi vestido por mis hombros, dejándolo caer al suelo. La tenue luz de la habitación acentuaba la piel desnuda de mis hombros y la forma en que el aire fresco me besaba. Podía sentir en mi cuerpo la mirada de Alfred, intensa e inquebrantable. Sabía que observaba cada movimiento y no podía apartar la mirada. Tampoco lo he olvidado. Alfred, dije con voz temblorosa, aunque la determinación en mi interior era suficientemente fuerte como para eclipsarlo. Ese día, en el momento en que entraste en mi habitación, todo cambió. Desde entonces he estado intentando reprimir estos sentimientos, pero no puedo porque también me gustas. Quizás, durante mucho tiempo, mientras las palabras salían a borbotones, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me escaparía del pecho. Alfred se quedó callado un momento, sus ojos buscando los míos como si estuviera intentando procesar lo que acabo de decir. Pero en esos ojos pude ver la misma atracción, la misma conexión innegable que había estado sintiendo. Esta noche, dije, respirando hondo y tranquilizándome, no quiero luchar más contra estos sentimientos. No sé si está bien o mal,
pero así es como siento a Alfred. Se acercó, sus manos rozando suavemente mi rostro. Su tacto era tierno y deliberado, como si tuviera miedo de romper el momento. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que todo el espacio entre nosotros no había sido más que una ilusión. Lentamente se inclinó y sus labios se encontraron con los míos. Ese primer beso desató cada emoción y deseo que ambos habíamos estado conteniendo durante tanto tiempo. El tacto de Alfred, sus besos, se intensificaba con cada segundo que pasaba. La idea de retirarme, de detenerme, ni siquiera cruzó mi mente. Estaba completamente perdida en el momento. Lentamente di un paso. Retrocedí hasta que sentí el borde de la cama contra mis piernas y me dejé caer sobre ella. Observé cómo las manos de Alfred se movían hacia los botones de su camisa, desabrochándolos cuidadosamente uno a uno. Cada movimiento era deliberado, como si quisiera saborear este momento para hacerlo durar. Cuando finalmente se quitó la camisa, su presencia segura y dominante parecía llenar toda la habitación. Dio otro paso hacia mí. Su mirada nunca dejó la mía. Después de colocar su ropa cuidadosamente al borde de la cama, se inclinó cada vez más cerca hasta que no quedó nada entre nosotros excepto la electricidad en el aire. El aire entre nosotros estaba lleno solo de pasión y deseo. El tiempo pareció detenerse. Solo existía ese momento, solo nosotros. Él se inclinó sobre mí y tuvimos una unión en la que nos entregamos el uno al otro por completo. Fue muy emotivo. Sentí algo grande y cálido dentro de mí. Esto era diferente, diferente a todo lo que había tenido. Cuando miré a Alfred, pude ver sus anchos hombros y su cuerpo musculoso. Cerré los ojos y levanté las manos, presionándolas firmemente contra la almohada, intentando seguir los movimientos de Alfred. En ese momento, mi cuerpo se contrajo con fuerza. Alfred me miró y dijo, «Eres muy especial. Siempre lo supe. Ahora lo entiendo mejor». Estaba sin aliento. «¿Tú también, Alfred?», dije, y sentí calor por dentro. Todo parecía un sueño. En cuanto Alfred se acostó a mi lado, apoyé la cabeza en su pecho. Mientras estaba recostada contra su fuerte pecho, podía oír el ritmo constante de los latidos de su corazón. Sentir la realidad de este momento me trajo paz y una profunda confusión. Mis dedos trazaron suavemente patrones en su pecho, mientras reunía el coraje para romper el silencio. «No entraste en mi habitación por accidente. Esta vez, Alfred», dije en voz baja, pero cargada de significado. Levanté la cabeza para mirarlo a los ojos. Mis palabras lo obligaron a confrontar la verdad, pero también revelaron la confusión que sentía en mi interior. Alfred sonrió levemente, pero no pudo ocultar la profundidad de su pensamiento grabada en su rostro. «No, Emily», dijo. «Nada de esto fue accidental, pero tenía que decírtelo. Tú cómo me siento, sin importar lo difícil que sea». Bajé la mirada hacia su pecho. Mis dedos ralentizaron sus movimientos. Respirando hondo, hablé de nuevo. «Eres un hombre tan especial e increíblemente atractivo, Alfred», dije en voz baja. «Pero, ¿qué pasa después de esto? ¿Cómo continuamos?» «Mis mamás, gente». Alfred inclinó ligeramente la cabeza, acercándome a él mientras pasaba sus dedos por mi cabello. Su voz era tranquila, pero llena de emoción. «No lo sé, Emily. Lo único que sé es que aquí, en este momento, todo se siente real. Estar cerca de mí no puedo negarlo». Sus palabras solo profundizaron la tormenta dentro de mí, pero al mismo tiempo, su honestidad me tranquilizó. Cerré los ojos, concentrándome en la calidez de su presencia, mientras la incertidumbre del futuro se cernía sobre nosotros. En ese momento, todo lo que pudimos hacer fue sentirnos el uno al otro. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia te ha conmovido profundamente.
Hay mucho más que compartir y no te querrás perder. Nada. Asegúrate de seguirme, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario sobre esta historia. Estoy deseando saber qué piensas. Repetición del chat.